Hola amigos y amigas de En el Barro. Hoy invitamos a Martín Tetaz, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, político, economista, ustedes ya lo conocen, a conversar un poco sobre la coyuntura nacional en el medio de un conflicto que se destapó, que es el de Alberto Fernández con Fabiola. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué mirada tenés? ¿Qué posición tomás sobre lo que está pasando en relación a eso? No, me parece que lamentable, casi cínico el comportamiento, ¿no? Porque finalmente, pero por otro lado, una persona que siempre fue violenta, que no, ya dio muchas señales de cuál era su posición respecto de las mujeres. Históricamente hay toneladas de tweets de Alberto Fernández previo al 2019, denigrando mujeres que opinaban distinto, mandándolas a lavar los platos, etcétera, etcétera. Me parece que es gravísimo y que tiene que ocuparse la justicia y seguramente tendrá que ir preso por violencia de género. Me parece tremendo. Todo lo demás que está circulando, que si se acostó con fulana, con mengano, eso me parece absolutamente irrelevante, no voy a opinar porque es un problema de su vida privada, pero eh, el aspecto que trascendió de violencia de género es absolutamente, no solamente inaceptable para cualquier hombre, mucho menos para el presidente de la nación, pero encima para una persona que de esta manera defrauda a todo el colectivo que lo sigue porque edificó en torno al discurso que tenía que ver con el fin del patriarcado y con un montón de cosas que evidentemente eran una pantalla, no sé qué quería hacer con todo eso. ¿Qué esperás que diga Alberto Fernández? Se supone que habla quizás hoy. Nada, ¿qué va a decir? Va a negar todo, va a decir que en realidad que la señora se cayó por la escalera, tropezó por la escalera, no sé qué va a decir, es indefendible la posición. Así que lo mejor que podéis hacer en este caso es llamarte a silencio, retirarte con la poca dignidad que te queda, guardártela y retirarte calladito. ¿Qué vas a hacer? Y cumplir lo que la justicia determine que corresponda, ponerse a disposición de la justicia y cumplir la pena que le corresponda. Bien. Hace poco nos vimos en lo de Silvia Mercado en el programa de streaming, que Ujú. recomiendo a los oyentes en el barro y a los televidentes en el barro que lo sigan. Y me sorprendió que citaste a la CLO, citaste a Lacan, hablaste de comunicación política. Te pregunto, como economista, ¿crees que los economistas tienen que tener una mirada más social, por lo menos algún conocimiento de psicología, de sociología, de Totalmente, comunicación para siempre salir un poco de la mirada dura? totalmente. Sobre todo, por ejemplo, muchas políticas económicas, se dice siempre en política monetaria, por ejemplo, que la política monetaria es la comunicación. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, en el mundo un banco central con cierto prestigio, el banco central amaga nomás y ya alcanza para que se acomode la economía. O sea, no tiene ni siquiera que subir las tasas. El banco central dice, estoy estudiando una suba de tasas, es suficiente para que la economía se acomode, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que la comunicación es la propia política que el hecho de comunicar. Y además, a mí me interesa por razones obvias, porque me dedico a la política ahora y siempre me interesó la comunicación política y siempre la comunicación, y de hecho una de mis características como economista siempre ha sido la de tratar de divulgar y de tratar de reducir el escalón que hay entre el lenguaje de los economistas, que para nosotros solo no lo entiende la gente, y el lenguaje del común de la gente. Así que siempre, digamos, la comunicación ha sido una materia de estudio, siempre, obviamente. ¿Y cómo ves la comunicación del presidente? ¿Al personaje Milei te sorprende algo? ¿Lo ves No, no, parecido al Milei que conociste en campaña? primero no me sorprende nada, en absoluto, porque es una construcción que yo veo venir hace mucho tiempo, lo he comentado en muchos lados, lo he escrito, lo he planteado, no me sorprende en absoluto. Eh, me, Me sorprende más su pragmatismo político, es verdad, me sorprende bastante su pragmatismo político y sí me ¿En qué sorprende. sentido? Bueno, Milei ganó con un discurso que era un discurso duro, donde él representaba la antipolítica, por decirlo de alguna manera, y que todo lo demás era la casta, y que era lo mismo Juntos por el Cambio que el kirchnerismo, y después a los 2 días metió medio Juntos por el Cambio en el gabinete, y a los 3 días se empezó a meter peronistas en el gabinete. Para empezar, el último candidato a presidente de Cristina lo metió en el gabinete. Entonces, digamos,
me parece que es muy pragmático. Empezó diciendo, esta es la ley base que tengo, si no les gusta, no me la voten, y después terminó negociando 2/3 partes de la ley. Entonces me parece que terminó siendo mucho más pragmático de lo que se esperaba. Eso me parece que es un distintivo clave. El segundo, vinculado a esta cita que hacías vos más temprano de la CLO, es que efectivamente demostró un costado populista que no estaba claro. Es decir, yo había escrito el año pasado, en algún momento, había hecho un análisis de la imposibilidad de Milei. ¿Qué quería decir la imposibilidad de Milei? Yo no tenía ninguna duda que Milei podía ganar. Lo que no podía hacer era ganar y hacer el gobierno que él decía que iba a hacer. Era imposible porque no tenía votos en el Congreso, porque las cosas que decía que iba a hacer no eran populares. Y ensayó algo que está en un artículo de Rothbard, que es vos sabés que Rothbard es un economista de cabecera de Milei, es uno de los este, padres cuando él dice soy libertario, el padre de los libertarios filosóficos es Rothbard, ¿no? Y Rothbard tiene un artículo escrito que se llama Populismo de Derecha, justamente. No es Laclau. Uno dice, es Laclau. No, no, Rothbard. Rothbard plantea que si algún libertario llega al poder en algún momento, tiene que tener una agenda populista de derecha. Entonces, y expresamente lo dice, no alcanza con que nosotros prediquemos las ideas de la libertad y avancemos en reducir la mayor cantidad, lo más que podamos el Estado, etcétera. Eso hay que hacerlo, pero no alcanza. Además, tenemos que tener una agenda populista que identifique un ellos y un nosotros, que agrupe todo lo que está en contra de nosotros en los enemigos del pueblo y que nosotros somos la gente de bien. Digamos. Lo dice Eso expresamente. fue la casta y los normales, digamos, y la gente normal Exactamente, que representa a Milei. pero no solamente eso, sino que ahora, porque eso ya estaba antes en mi ley. Yo te digo la sorpresa para mí ahora. La sorpresa para mí ahora es, él construye donde si no le aparece el resultado económico y tardan en aparecer porque la inflación baja, pero baja despacio, porque la actividad económica está golpeada, porque el dólar se dispara y el riesgo país también, entonces no puede salir del cepo. Y todo eso lo contrarresta con con la oferta populista. Entonces te dice, bueno, es que son los hijos de puta que quieren que a la Argentina le vaya mal, los diputados que no me votan son unas ratas, el resto de la gente. ¿Qué trata de hacer? Trata de poner al resto de la población en amigo-enemigo, en Boca River, en ellos y nosotros. Ese es el corazón del populismo clásico, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, como no te puedo ofrecer resultados económicos, te ofrezco resultados que van por la ganancia. Por ejemplo, te cierro el INADI, ¿no? Y te cierro el Ministerio de la Mujer. Que está perfecto, es opinable. Yo creo que realmente las instituciones que no funcionan para lo que no sirven para lo que fueron creadas, está bien que las cierren. Me parece perfecto y que cambie la política pública para ese fin. No juzgo eso, pero lo que te digo es que justamente son avances en temas de identidad cultural fuerte que permiten fortalecer ese populismo y permiten darle a su propia gente algo de lo cual comer, ¿no? Dice, mira, no te puedo, Mm. resultado económico no, todavía no te puedo dar. Una Pero proteína simbólica, puramente simbólica. exactamente, Alimenta ese vínculo con proteína exactamente. simbólica. La batalla cultural para ellos terminó siendo el corazón de la construcción populista, terminó siendo mucho más importante que los cambios en pos de la libertad. Y te pregunto, estás hablando de la economía. Milei dijo, hago el ajuste más grande de la historia de la humanidad. La gente lo bancó. Hizo el esfuerzo, le dijo, el esfuerzo van a ser por lo menos, no sé, marzo, abril, mayo, junio. Hablaban de B corta hace unos meses, la B corta ya no aparece. Después pidió la ley bases, pidió el pacto de mayo, tuvo todas esas herramientas. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Va a repuntar? ¿Es difícil que repunte? ¿Vos cómo la ves? No, la economía empezó, digamos, el fondo ya lo tocó, ¿no? Cuando vos mirás Ujú. indicadores de los sectores que más caían, como construcción, por ejemplo, sobre todo, todavía cae mucho, ¿eh? No estoy diciendo con esto que la construcción está bien, ni mucho menos, ni estoy diciendo que la economía está bien, pero del fondo de la olla, digamos, del quinto subsuelo a donde vos estabas en marzo, abril, mayo, hoy estás en el cuarto subsuelo. Estás mal, pero la economía empezó a pegar la vuelta despacio. Y yo creo que la caída de este año va a ser una caída muy fuerte y por lo tanto el año que viene va a haber rebote seguro. Es decir, la economía el año que viene probablemente esté creciendo. Lo que pasa es que hay un problema que enfrenta la economía hacia adelante, que es que hay 12.000 millones de dólares de vencimientos de deuda con privados el año que viene y nosotros no tenemos esos dólares. Y la única forma de que nosotros pudiéramos no chocar contra esa pared el año que viene
es que el riesgo país sea 600 puntos, no 1500. Si el riesgo país baja, entonces vos podés rolear la deuda, que es lo que hacen todos los países del mundo. O sea, cambiás de acreedor, simplemente lo que haces es tomás deuda nueva, pagás la deuda vieja, chao, ningún problema, y vas pagando los intereses, y los intereses se pagan con el equilibrio fiscal, así que no hay problema con eso. Pero si vos no tenés la posibilidad de rolear porque nadie te presta, vos pensás que nosotros tenemos 1500 puntos de riesgo país contra la tasa internacional de Estados Unidos que está más cerca de 5. Quiere decir que si colocamos un bono mañana pagamos 20% de interés. Imposible. O sea, la única posibilidad de que vos coloques un bono a 20% es que te dediques al narcotráfico. Porque si no, no hay negocio que rinda 20. O sea, la única posibilidad que alguien te compre un bono que rinde 20 es que sepa que vos no se lo vas a pagar. Es evidente, ¿no? Es imposible ya es insolvente la colocación. Entonces vos necesitas que el riesgo país caiga por debajo de 600, 700 puntos para poder rolear la deuda del año que viene. Y eso es lo Pero que se le puede complicó. pasar eso. Eso iba a pasar hasta el mes de abril. Si vos me hacías esta misma entrevista en el mes de abril, yo te decía, mira, en los últimos 5 meses el riesgo país cayó 1000 puntos. Esto es real. En noviembre del año pasado el riesgo país era 2100 puntos. Abril de este año, mediados de abril, era 1100. Había caído 1000 puntos el riesgo país. No estabas tan lejos. Y además la tendencia era muy clara. Si vos continuabas en la senda que venías, pero ahí el gobierno tuvo muchos manejos desprolijos en materia de política monetaria, que no fueron claros para nada, bajó demasiado la tasa de interés, hizo 3 bajas tasas de interés consecutivas, que generó una corrida, generó que se fueran depósitos de plazo fijo, que se fueran al dólar, generó que la brecha que era que se había achicado mucho empieza a crecer de vuelta y se acerca al 40%, y generó que el riesgo país se le disparara. Y desde ahí en adelante no da pie con bola, es decir, el resultado fiscal del gobierno lo mantiene, es bueno, el ajuste está, Ujú. pero la pata monetaria no. Después vino el cambio de la LELIQ por las letras del Tesoro. Eso tampoco fue muy transparente. Lo anuncia el propio ministro de Economía cuando no tiene que meterse el ministro de Economía en el Banco Central. Todo eso generó mucha incertidumbre en el mercado y generó que el riesgo país hoy esté en 1500 puntos. Entonces ahora parece más difícil. Tenés que remontar un 4-0 y te quedan 10 minutos de partido. No te quedan todo el segundo tiempo, ¿entendés? Eso es más complicado. ¿Se puede? Sí, se puede si el gobierno gira. Yo creo que la política Pero tu económica, pronóstico es que el partido termina como mucho 2-4, uno mi, cuatro, pronóstico, mi pronóstico es perdiendo. que si el gobierno sigue en la política económica que tiene sin cambios, Argentina va camino a un default o reestructuración de su deuda el año que viene. Si el gobierno gira en su política económica, hace algún giro en su política económica, sobre todo en la política monetaria y cambiaria. Si el gobierno gira en la política monetaria y cambiaria y acelera la salida del cepo, bueno, probablemente entonces tenga alguna chance que el riesgo país se desplome hacia adelante y poder volver a colocar deuda hacia el año que viene. Y en este contexto, te meto en la política y ya vamos cerrando. ¿Cuál es el rol que le toca al radicalismo? ¿Cómo está el radicalismo hoy? Algunos dicen que tiene una oportunidad de autonomizarse del PRO, de su alianza con el PRO. ¿Vos cómo lo ves? No, eso, lo que pasa es que la elección del año que viene es una elección de locales, no regionales, es una elección Pero provincial. bueno, la ciudad de Buenos Aires y la provincia siempre son el foco de la escena. Quizás Exacto, Córdoba también. pero entonces lo que pasa ahí cuando vos mirás, vos vas a ver que bueno, en Argentina hay 10 provincias de Juntos por el Cambio, ¿no? Y en cada uno de esos 10 lugares donde gobierna Juntos por el Cambio, no estoy seguro qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, ahora me meto en la Ciudad de Buenos Aires. Déjame decir, en los otros 9 lugares donde gobierna Juntos por el Cambio, todavía existe Juntos por el Cambio. A nivel local todavía existe, en la construcción de poder de esas provincias todavía existe, en el gabinete de cada una de esas provincias hay gente de los distintos espacios políticos, en las legislaturas provinciales juegan juntos. Entonces yo no tengo dudas que ahí se va a mantener la estructura de Juntos por el Cambio. Luego en la Ciudad de Buenos Aires es más complejo el tema, porque en la Ciudad de Buenos Aires, desde el arranque, la gestión de Jorge Macri más bien ha tratado de independizarse del radicalismo y del resto de los espacios políticos y de construir una agenda, en todo caso, más cercana a Milei. Vamos a ver ahora qué forma empieza a tomar eso hacia el año que viene. Si esta tendencia continúa, digamos, y es difícil pensar en un Junto por el Cambio yendo todos juntos en la Ciudad de Buenos Aires el año que viene. La verdad que sí. Te hago la última. Algunos dicen también que hay una posibilidad de cierta alianza Lustó-Santoro en la ciudad de Buenos Aires, No, por eso es un resumirlo, disparate. entre esos espacios. No, pero eso es un disparate. Eso es como cuando algunos dicen
que yo tengo una posibilidad con, no sé, con Demi Moore. No, es una pavada, chico. Que por decir uno puede decir cualquier pavada. No, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, Martín, gracias por meter la pata en el barro. Un abrazo Bueno, grande. un abrazo, nos vemos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.